Ok, vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. Vamos a hablar acerca de los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura se consideran sensores de tipo termistor o de resistencia variable a una temperatura. Son de tipo termistor. Nuevamente se van a alimentar a 5 volts, ¿sí? Van a tener un voltaje de referencia y una señal o una señal que va a ser la señal de retorno. ¿Ok? Entonces, en algunas marcas también pueden trabajar a 3 volts dependiendo del fabricante, pero la mayoría son a 5 volts, que es el voltaje de referencia y la señal. ¿Ok? Entonces, al ser de resistencia variable, normalmente existen de dos tipos, lo que es tipo PTC y tipo NTC. Viene de coeficiente de temperatura positivo y coeficiente de temperatura negativo. ¿Sí? Es decir, si tenemos una gráfica de esta forma, que hacer aquí un eje X, un eje X y un eje Y, ¿ok? Entonces, nuevamente, los que son de coeficiente de temperatura negativa, quiere decir que es una señal que va a bajar, ¿ok? Ese es el de tipo NTC. Y la de tipo PTC es una señal que tiende a subir. ¿Ok? Tiende a subir. ¿Sí? Es decir, el PTC aumenta su voltaje, el NTC disminuye el voltaje. ¿Ok? Vamos a poner acá. Es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esta es la señal para un sensor tipo PTC. Vuelvo a repetir, coeficiente de temperatura positivo. Su voltaje tiende a subir, llegar a casi a los 5 volts. Y el del NTC tiende a bajar de 5 volts hacia casi cero. NTC viene de coeficiente de temperatura negativo. ¿Ok? Entonces, lo más común es encontrar los tipo NTC. ¿Ok? Va a haber de 2, de 3, de 4 terminales. La única diferencia entre las que son de 3 y de 4 terminales es que tienen dos sensores de temperatura juntos. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Cuando son de 3 y 4 terminales, estamos hablando que son dos sensores de temperatura. ¿Sí? Son dos sensores de temperatura. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ¿dónde? En el conector del sensor, esto que tenemos aquí. ¿Sí? El conector. Y para saber cada uno de los pines, nos podemos guiar con el diagrama de fabricante. ¿Ok? Entonces, tienen los sensores de temperatura de motor, también se les llama sensores
ST, se le llama ST o CTS, ¿sí? Que son sensores de temperatura del anticongelante o sensores de temperatura del motor. ¿Ok? Entonces son de tipo termistor, vuelvo a repetir, resistencia variable a la temperatura. Van a trabajar a un voltaje de 5 volts la mayoría, es decir, van a tener un voltaje de referencia y una señal, ¿sí? Nuevamente, y van a ser de tipo PTC o de tipo NTC, ¿ok? Es decir, el PTC se eleva el voltaje, el NTC se reduce el voltaje, ¿ok? Internamente están hechos de esta forma, ¿ok? Están hechos de esta forma. Aquí podemos ver el conector, el cuerpo metálico y aquí está el termistor. Por toda esta área, aquí es donde pasa lo que es el líquido anticongelante y esto es lo que está detectando la temperatura, ¿sí? Del motor, ¿ok? Estos van ubicados normalmente en el monobloc o también en el sistema de enfriamiento, ¿ok? Recuerden que este sensor, por ejemplo acá en el esquema, aquí tenemos el esquema eléctrico. Nuevamente la computadora es la que va a enviar ese voltaje. Nada más que cuando este sensor esté variando su resistencia, recordemos que aquí va a variar su resistencia. Va a variar su resistencia, entonces lo que va a pasar es que ese voltaje va a empezar a descender. Es decir, el voltaje de 5 empieza a descender, bajar. ¿Ok? Entonces el voltaje de 5 volts empieza a bajar al momento que está funcionando, ¿sí? Y entonces la computadora empieza a interpretar esa variación de voltaje, ¿ok? ¿Sí? Ok, normalmente ese voltaje es el mismo que se está retornando, nada más que está variando su resistencia interna del sensor, ¿ok? Eh, Normalmente cuando estos sean de 3 se le va a asignar un pin más, ¿sí? En algunos casos es de un pin, lo que es la carcasa, esta carcasa de aquí, cuando es de un pin, todo lo que es la carcasa, es decir, esta carcasa está conectado a masa, ¿ok? Está conectado a masa o negativo cuando es de un pin, ¿ok? De un pin. Entonces, la computadora lo que va a hacer, va a interpretar normalmente la señal de este sensor de temperatura. ¿Ok? Cabe destacar que este sensor va a tener, depende mucho del sistema de enfriamiento. Si hay algún problema en el sistema de enfriamiento, entonces el sensor lo va a reflejar y el problema no es en el sensor, sino en el sistema de enfriamiento. Normalmente este sensor también hace la función de activar
través de la computadora lo que llamamos el motoventilador. ¿Ok? Es decir, esto va a activar lo que llamamos el motoventilador. Nuevamente es el que después de que detecte la temperatura en que el motor está trabajando, el motoventilador empieza a girar. ¿Ok? Nuevamente esta señal va a depender del sensor de temperatura. ¿Ok? Y ya aquí lo que va a pasar que el motoventilador va a empezar a trabajar, va a empezar a girar. ¿Ok? Va a empezar a girar. Siempre y cuando se cumpla lo que está programado o lo que está ajustado en la unidad de control para el sensor de temperatura. ¿Ok? Entonces, son de tipo resistencia variable, de tipo termistor, tipo NTC o PTC, pueden ser de 3 o 4 terminales. Y posteriormente vamos a ir viendo más características. ¿Ok? Voy a plantear la pregunta de la sesión. Lo vemos en la siguiente.